Chilevisión y lo que dijo José Antonio Kast. Comillas, creo que lo de Nicaragua refleja lo que en Chile no ocurrió. Se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Cierre de comillas. Con estas palabras, el candidato comparó la dictadura de Pinochet con el régimen de Ortega. Las críticas llegaron de todos lados. Pude conversar en su momento, me pongo de pie, ¿no? La marcha imperial de Star Wars interrumpía la conferencia de prensa del candidato del Partido Republicano, una anécdota en medio del encuentro con la prensa internacional, cita eso sí, que estuvo marcada por otra polémica. Sí ha calificado a otros gobiernos de Venezuela, de Cuba como dictadura. ¿Por qué no califica el gobierno de Pinochet como dictadura? Bueno, hay una situación que claramente marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió, que frente a elecciones democráticas, se hicieron las elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. No respondió directamente, pero fue suficiente para encender las críticas de sus contendores en la carrera presidencial. Es absolutamente inaceptable y una falta de respeto a la memoria de las víctimas de la dictadura y a todos quienes sufrieron la persecución política, la tortura, que es absolutamente inaceptable. Y bueno, él defendió la campaña del sí, la continuidad de Pinochet en su momento. Porque la polémica se había iniciado horas antes, luego que el propio Kast cuestionara a Boric por la declaración del Partido Comunista que apoyó a las elecciones en Nicaragua, a lo que el abanderado de Apruebo Dignidad le recordó este video de la campaña del sí en 1988. En mi calidad de estudiante universitario y convencido de que la obra del gobierno va en directo beneficio de todos nosotros los jóvenes. El tema de Pinochet generó incomodidad en el comando del candidato Kast, que fue abordado más de una vez con los medios internacionales. No veo cuál es su duda. ¿Qué dictadura entonces? Bueno, le acabo de aclarar. Claramente, dígame usted si las dictaduras como usted las conoce entregan el poder a la democracia. Pero aunque del comando señalan que sus dichos se referían a las elecciones que llevaron al poder a Patricio Aylwin en 1990, la molestia no bajó entre los candidatos a la moneda. Y normalizar o relativizar lo que pasa en una dictadura es no entender lo trágico que puede ser para una democracia perder su democracia. Lo que hizo ayer fue empatar la situación de Nicaragua con la situación de Chile en la dictadura. Para el resto de los aspirantes presidenciales, José Antonio Kast relativizó la dictadura de Pinochet y consideran que no tiene diferencias con lo que ocurre en la actualidad en países como Nicaragua o Venezuela. En Chile se encarceló a los opositores, en Chile se torturó a los opositores, en Chile se hizo desaparecer a los opositores. Y por lo tanto a mí me parece de máxima gravedad. Es negacionismo, es un comportamiento antidemocrático. Creo que José Antonio Kast usa una estrategia hiper anticuada, que es provocar para ser escuchado. Él es la minoría, él es el 20% de Chile. Los dichos de José Antonio Kast, interpretados por otros candidatos como un respaldo a la dictadura chilena, tensiona aún más la recta final de la campaña presidencial, que reencontrará al líder republicano con los otros aspirantes en el debate Anatel de este lunes. 9:40 minutos. A ver, leo un párrafo de la columna de Daniel Matamala, mi colega Daniel Matamala, hoy en La Tercera. Los informes Rettig y Valech acreditan que la dictadura de Pinochet torturó a 28.459 chilenos, ejecutó a 2.125 e hizo desaparecer a otros 1.102. Los opositores arrestados se contaron por decenas de miles. En otro párrafo dice, el candidato republicano intentó explicar que solo se refería a las elecciones de 1989, pero aunque a esa altura lo peor del terror había pasado, lo cierto es que la dictadura no dejó de reprimir hasta el último de sus días. El 4 de septiembre de 1989, en plena campaña presidencial, Yekar Negme fue asesinado de 12 balazos por agentes de la CNI mientras caminaba por la calle Bulnes. Ahora bien, esto retrotrae la campaña política de hoy a un escenario conocido, el juicio o no a lo que hizo la dictadura de Augusto Pinochet. Vamos a conversar sobre el efecto que esto puede tener con Pamela Figueroa, que es cientista política de la USACH. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael. Y con Marcos Moreno, ustedes lo ven ahí en pantalla, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Marcos, muy buenos días, ¿cómo estás tú? Hola Rafael, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, la primera pregunta es,
esta frase, esta alusión o esta defensa que hace José Antonio Kast de la dictadura de Pinochet, ¿puede tener algún efecto en la primera vuelta y podemos medirla de alguna manera? Pamela. Bueno, yo creo que sí puede tener algún efecto, ya, porque como tú señalabas en la introducción, de alguna manera cambia un poco el eje de la discusión que se estaba teniendo en relación a la campaña presidencial. Esta es una elección, voy a ir como a las cosas más generales primero. Hemos dicho que es una elección bien abierta y que por tanto la última semana de campaña es muy importante para las definiciones que están tomando las personas. Hay muchos estudios de opinión que muestran que hay personas que están indecisas. Entonces, creo que este es un error grave que comete el candidato Kast para su campaña, pero además porque es gravísimo para la democracia. O sea, la banalización de los derechos humanos me parece que es bastante importante, y eso, como ya lo vimos en las declaraciones de Sichel, va a incomodar a varios sectores de la derecha que estaban viendo la opción Kast como una opción netamente pragmática electoral. Yo creo que ahora, con estas declaraciones, cualquier persona de derecha democrática que quisiera apoyar la candidatura de Kast va a tener que plantear cuál es su posición con respecto al tema de los derechos humanos, que es un tema además muy recurrente en la sociedad chilena, porque yo creo que es un tema que difícilmente hemos sabido cerrar. Marco. Sí, en política cada vez más las cosas no son lo que son, sino lo que parecen, ¿no? Y lo que parece en la reunión con corresponsales internacionales de José Antonio Kast es un intento de retrotraer, como muy bien tú decías, un clivaje, una división que sirvió para definir la política en Chile, que era el clivaje entre dictadura y democracia, ¿no? Eso fue lo que dividió a los chilenos bastante años. Buena parte del periodo de la transición entre 1990 y el 2000, esa fue la división fundamental. Y las elecciones se hacían en función de eso, ¿no? Quienes estaban a favor de la dictadura y quienes estaban a favor de la democracia. Así se dividió el país, y por lo tanto lo que hace él incorrectamente o cometiendo un error probablemente que uno podría decir es no forzado, creo yo que tiene que ver más con expresar sus convicciones. A Kast lo hacen equivocarse, no un error involuntario, sino que en lo que él dice hay convicción, lo que es más complejo, ¿no? Porque quiere decir que él cree que efectivamente eso ocurrió así, es decir, que durante la dictadura no se encarcelaron a disidentes políticos, no se asesinó, ¿no es cierto?, a adversarios del régimen, y por lo tanto lo que está expresando es una convicción, ¿no? Lo que debe llevar a mucha gente a pensar, como lo decía Pamela, ¿no es cierto?, sobre todo en esta última semana de la campaña, la gente está tomando su decisión cada vez más cerca del momento de la elección y está mirando muy bien qué es lo que pasa en el transcurso de la campaña. Por lo tanto, lo que ocurrió ayer, lo que vaya a pasar hoy, mañana en el debate, van a ser hechos fundamentales para que la gente tome una decisión. Todavía tenemos un porcentaje muy importante de indecisos y también de voto oculto, ¿no? Gente que no ha expresado totalmente su decisión, y por lo tanto estos hechos pueden llevarla a cambiar de opinión, probablemente en algunos casos, la gente que estaba quizás pensando en que Kast podría ser una buena opción, y evidentemente tratando de ver otras alternativas. Por eso que sí puede tener efecto, a tu pregunta, sí puede tener efecto en el desempeño del resultado que tengamos el próximo domingo, esta expresión, diría yo, insisto, no de un error no forzado, sino que de convicciones que tiene el candidato sobre una de las etapas más oscuras de la historia de Chile. ¿Es normal, Pamela, que un candidato como Kast llegue a esta instancia sin nunca haber ocultado su posición? Porque, como bien dice Marco, él no está fingiendo. Él se equivoca cuando dice lo que siente, que es muy paradójico, digamos. Él se equivoca estratégicamente hablando cuando dice lo que cree. Y lo que él cree es que en Chile la dictadura no fue dictadura. Él cree que fue un gobierno militar, ¿no? No, total. Mira, yo creo que es bastante preocupante porque esto muestra, muchos los analistas hemos estado conversando esta semana por qué esta diferencia entre el momento de octubre de 2019 y las elecciones ahora en 2021, ¿no es cierto? Pareciera ser que como que hay dos momentos muy distintos que está viviendo el país.
Y yo creo que el surgimiento de Kast, que es un fenómeno, o sea, los populismos radicales de ultraderecha, es un fenómeno que ha ido sucediendo en distintos lugares del mundo. Ya tenemos el ejemplo muy cercano de Bolsonaro en Brasil, de Trump en Estados Unidos, también eso ha pasado en Europa, y eso tiene distintas variables explicativas. Ya yo creo que en el caso de Chile tenemos un problema que es bien preocupante de la desinstitucionalización del sistema de partidos. Yo creo que la debilidad de los partidos políticos es uno de los puntos que hay que observar y por tanto me parece que es una gran responsabilidad como sociedad democrática fortalecer ese ámbito. ¿Ya? Creo que ahí hay un punto. Y ahí, como si uno ve lo más coyuntural con respecto a la derecha tuvo una primaria, ¿no es cierto?, donde los partidos principales presentaron sus candidatos y también hubo un candidato que se presentó como independiente, que es Sebastián Sichel, que es el que finalmente gana la elección, que es un candidato que no responde a los partidos políticos tradicionales de derecha, un candidato que apoyó más bien el empresariado, muchos han dicho que ha sido apoyado también por el presidente Sebastián Piñera, y creo que cuando Sichel gana esa elección, la derecha más política siente que no es su candidato. Y yo creo que ahí lo que hace Kast es tratar de representarse él como el candidato de la derecha. Él lo manifestó en muchos discursos, en los foros, él empezó a señalar, bueno, el candidato de la derecha soy yo. Y él busca como retomar esos valores que la derecha chilena ha manifestado en relación al orden. Entonces creo que también se hace una polarización que desde mi perspectiva es una polarización que es mucho más de la élite política y social que de la sociedad en su conjunto. Y creo que ahí también se empieza de alguna manera como a sobredimensionar lo que es la candidatura de Kast por muchos estudios de opinión pública que han sido cuestionados, encuestas con metodologías cuestionables, pero se empieza a posicionar como una alternativa. Y eso yo creo que se da en un contexto también donde por la pandemia hemos tenido que hacer campañas. Las campañas electorales son fundamentalmente por redes sociales, ¿no es cierto? Claro. Hay poca relación como cara a cara y territorialidad. Entonces, ese tipo de campaña, y ha sido estudiado en varios otros países, dan mucho espacio para la desinformación de las personas, ¿ya? Porque tú recibes, ¿no es cierto?, por cómo se dan las campañas digitales, información que a veces no es correcta, como por ejemplo esta declaración que da el candidato Kast ayer, dice acá no hubo dictadura, y eso se propaga por redes sociales, pero también hay estudios que muestran que las personas desinformadas en general concurren a votar pensando que están informadas, ¿ya? Entonces, eso es la parte más riesgosa de lo que estamos viviendo hoy día en Chile. Entonces, hay varios problemas que están afectando a otras democracias en el mundo que hay que plantearlos, hay que hablarlos, porque el retroceso que puede significar, ¿no es cierto?, que una candidatura de populista, de extrema derecha, como es el caso de José Antonio Kast, por una cuestión pragmática, porque hay un sector político que está muy debilitado, puede tener consecuencias no solamente para ese sector político, sino para toda la democracia. Entonces creo que aquí hay problemas más de fondo, más institucionales, que yo creo que el tema del sistema de partidos es un tema en Chile, y la coyuntura propiamente tal. Marcos. Sí, efectivamente lo que estamos observando es un intento de José Antonio Kast, porque digo, lo que hay es un acto consciente de cerrar filas, ¿no es cierto?, un llamado a su tribu, hace sonar los tambores de alguna manera, ¿no?, para hablar en términos gráficos, claro, ¿no?, para convocar a los suyos. Lo que hay aquí es un intento, yo siempre he planteado que lo que hay es un clima de polarización afectiva que se ha instalado, ¿no?, buscando identidad, pero Kast da un paso más allá y avanza hacia una polarización ideológica, ¿no?, entre derecha e izquierda. Nosotros
contra ellos, ¿no? Eso es lo que de alguna manera se está planteando. La apuesta de Kast es que eso es suficiente o le va a rendir para su objetivo, que es llegar a la segunda vuelta. Eso es lo que él está buscando. Evidentemente, esto no es un discurso de una campaña de segunda vuelta, sino que su propósito, ¿no?, y su objetivo es pasar al balotaje. Y por lo tanto, su estrategia va en esa dirección. Él cree que agrupando, ¿no es cierto?, al voto del no, al voto del no del año 88, al 40% que sacó Pinochet en esa elección, es suficiente para pasar a la segunda vuelta, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, creo que voto del sí, hay el sí a Pinochet. Exacto, perdón, el sí a Pinochet, tienes toda la razón, el sí a Pinochet. De alguna manera, ese es el voto el que él está buscando, ¿no? Evidentemente ese voto ha desaparecido en una parte. En el último plebiscito solamente un 20%, ¿no?, estuvo a favor de lo que significaba mantener la Constitución del 80. Por lo tanto, de alguna manera, él hoy día está intentando recapturar y consolidar esa votación. Porque, insisto, su objetivo es de corto plazo. Es que el próximo domingo, ¿no es cierto?, él se instale como candidato en el balotaje, ¿no? Y por eso está haciendo esta apuesta fuerte, frontal, que lo que busca es dividir entre nosotros contra ellos. Esa es la lógica que sigue su estrategia. Ahora, en ese sentido, entonces, a ver, su votación disminuiría de aquel viejo no, básicamente porque, perdón, del sí a Pinochet, por la muerte de personas que estuvieron en aquella época, por cómo han cambiado y el máximo que él podría obtener, me equivoco mucho, estaría en torno al 32% o 33%, que fue lo que sacó la derecha en la votación de Evelyn Matei. Sí, es difícil hacer proyecciones, Rafa, ahora electorales, porque yo creo que han pasado varias cosas. O sea, bueno, tenemos el voto voluntario, que eso genera, ¿no es cierto?, mucha dificultad en poder hacer más o menos proyecciones del comportamiento electoral de las personas, porque también en las últimas elecciones, ¿no es cierto?, que fue el plebiscito, pero después la Convención Constitucional, además alcaldes, concejales y gobernadores, ha habido volatilidad del electorado. ¿Ya? No, eso ha cambiado un poco en relación a cómo era el electorado chileno. Hay más volatilidad. Recordemos que en el plebiscito de octubre de 2020, en el plebiscito constitucional, hubo 1 millón de votos nuevos, ya 1 millón de personas que nunca habían votado en elecciones, que probablemente inclinaron, ¿no es cierto?, con mucha fuerza ese 80%. Y también no hay que equivocarse, porque ese 80% yo coincido en que representa la expresión del malestar, del descrédito hacia la institucionalidad, pero eso no significa que ese 80% tenga toda una misma opción ya hacia adelante. Ahora estamos en una elección presidencial parlamentaria, por tanto se juegan otras cosas. Los plebiscitos, sobre todo el plebiscito constitucional, es una opción binaria, entonces es más difícil hacer esa lectura. Y ahora también en ese plebiscito hubo alrededor de 1,5 millones de personas mayores de 55 años que no votaron porque estábamos en plena pandemia. Hoy día estamos en un contexto muy distinto, entonces es muy difícil hacer proyecciones, y yo creo que estas conversaciones nos van a acompañar hasta el mismo día 21, que vamos a tener que hacer los análisis de cómo se movilizó las personas a votar. Yo creo que si hay algo importante en esta elección del 21 de noviembre es que las personas concurran a expresar su voluntad a las urnas, porque hay muchas cosas que están en juego, como las que hemos estado conversando ahora, y sí se van a definir muchas cosas en el acto electoral. Yo creo que la participación electoral siempre es importante, pero me parece que en esta coyuntura es mucho más importante. Entonces es crucial, y yo creo que eso hay que también expresarlo, que las personas se informen, porque a veces como estamos en una situación post pandemia que es muy difícil, todos la hemos vivido difícil, hay crisis económica, hay muchos otros factores, a veces como que está esa desazón de, bueno, no, ningún candidato me gusta tanto, eso también ha pasado, ¿no es cierto? Como que es un escenario muy distinto a otras elecciones presidenciales, donde las personas tenían más sus candidaturas, pero ahora, porque llevamos mucho tiempo en pandemia, encerrado, hay menos interacción social, las campañas son en un formato más distante de las personas,
creo que nos puede jugar un poco en contra, pero creo que es importante que las personas concurran a votar porque se están jugando cosas muy relevantes para la vida de cada uno de nosotros. Marco Moreno, ¿tú tienes alguna aproximación de cómo se va a repartir esta primera vuelta, digamos, y quiénes pasarían y con qué porcentaje? Bueno, el problema es que nosotros los analistas, los periodistas, los medios trabajamos, ¿no es cierto?, con cierta racionalidad, con la racionalidad de las tendencias, claro, ¿no? Y por lo tanto nos mantenemos en esa zona de confort, pero resulta que la realidad no funciona así y nosotros intentamos de alguna manera trabajar con esas lógicas y las encuestas, los estudios de opinión, como decía Pamela, son básicamente predicciones que se hacen cuando las variables son conocidas, ¿no? Funcionan las encuestas cuando las variables son conocidas, funcionaban cuando teníamos voto obligatorio y cuando el sistema político era, ¿no es cierto?, un sistema en donde había dos grandes bloques. Eso desapareció y de ahí en adelante las encuestas rara vez, ¿no es cierto?, se han acercado a dar un resultado. Lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no?, esas tendencias marcan que hay dos personas que son dos extremos de los 7 candidatos que están en competencia, ¿no? Esos dos extremos serían los que se estarían imponiendo, pero yo insisto que aquí hay que tener mucha atención con lo que puede pasar en el debate, cómo este tema de Kast puede, ¿no es cierto?, desordenar de alguna manera esa tendencia y cómo en cierta forma, creo yo, podría expresarse un voto oculto, algunos le llaman un fenómeno en ciencia política conocido como la espiral del silencio, ¿no?, de que hay votantes que todavía no se han expresado y puede ese ser un factor que desordene completamente, ¿no es cierto?, el escenario. Nosotros no podemos seguir pensando que la realidad se equivoca. Fíjate tú que la candidatura... Qué buena frase, te la voy a robar. El nuevo pacto social, lo que representa hoy día Yanna Proboste, en la elección de alcaldes concejales sacó cerca de 2 millones de votos, ¿no? Sacó 15 de los 16 gobernadores que están en disputa. Entonces, y Yanna Proboste sale marcando en las encuestas, ¿no es cierto?, cerca de 600.000, 500.000 electores que estarían con ella. Hay algo ahí que no me calza bien, hay algo que no me calza, por eso digo que hay que tener cuidado con esas tendencias que nosotros nos movemos, porque nos mantienen solamente en una zona de confort, pero insisto, la realidad parece ser, o la gente no está necesariamente pensando así. Muy bien, nos estaremos viendo entonces en una semana más para ver por qué la realidad no mintió en esta oportunidad. Pamela Figueroa, Marcos Moreno, le quiero dar las gracias a ambos por el tiempo que nos han dedicado aquí en Chilevisión y CNN y de nuevo, nos vemos la semana que viene porque esto va a requerir mucho análisis una vez que tengamos las cifras que resulten de la votación del domingo. Muchas gracias a ambos. Perfecto, chao, que esté muy bien, gracias, buen día.